Dios les bendiga a todos, amados y amigos que nos acompañan una vez en una transmisión más. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de vivir, ¿verdad? Y ya hemos llegado a esta noche maravillosa, en la cual creo yo que para usted y para mí será de mucha bendición. Quiero leerles un pasaje de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 9, verso 35, el cual habla sobre el trabajo que Jesús hacía. Dice así: y Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino, y algo maravilloso que dice acá también, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Qué maravilloso ha de haber sido esto, ¿verdad? Pero a pesar de todo, aunque Jesús no se encuentre en la tierra, Él sigue obrando y creo que tiene el poder para sanar toda enfermedad y dolencia. Antes de dejarle el tiempo a nuestro hermano David, quien trae la meditación de la palabra en esta noche, tengo el deseo de cantar una alabanza que se titula Llegó Jesús. Y espero que ponga atención a la letra y que sea de bendición para su vida. Muy solitario junto al sendero, un pobre ciego mendigaba pan. Iba sin rumbo a tiendas en tinieblas. Llegó Jesús y al ciego vista dio. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, el llanto enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quieres dar. Atormentado por el enemigo, entre las tumbas iba un hombre vil. Su cuerpo el templo era del demonio. Llegó Jesús y al diablo derrotó. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, el llanto enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quieres dar. Inmundo soy, clamaba el leproso, el sordo mudo no podía hablar. La fiebre alzó la víctima en sus cargas. Llegó Jesús, la raza a libertar. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, el llanto enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si
las sombras irán y entrará su gloria, si a Jesús entrada quiere estar. Con esto dejo el tiempo a nuestro hermano David y que la paz sea con ustedes. Los amados hermanos y amigos, en esta noche tan maravillosa tenemos la oportunidad de llegar hasta sus hogares con la esperanza de encontrar un momento de su atención para dejarle ahí el consuelo de la palabra de Dios. En esta noche vamos a tratar la segunda parte del tema las enfermedades en tiempos de Jesús y el análisis de estas historias de enfermos y de la sanidad de Jesús sin duda nos hará entender mucho el plan de Dios para los enfermos, como también nos dará consuelo y confiaremos más en la voluntad de nuestro Dios. Quiero invitarles en esta noche, en este momento, a que usted, si gusta, puede orar juntamente conmigo. Oremos al Señor para que Él bendiga su palabra y que esta palabra pueda consolar su corazón. Amoroso Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por permitirnos la vida, por darnos la alegría de vivir, por cuidarnos en medio de la situación en que vivimos, y porque muchos de nuestros hermanos han convalecido de enfermedades y otros hemos sido libres. La enfermedad no ha llegado todavía. Pero sabemos que si llega, está Jesús, quien nos puede libertar. Está Jesús, quien calma el dolor, quien quita la angustia, que puede darnos consuelo. Señor, te pedimos que en esta noche puedas consolar el corazón de algún enfermo, que puedas consolar el corazón de un miembro afligido de la familia por la enfermedad de alguno de los miembros de la familia. Te pedimos tu bendición y que consueles nuestros corazones. Máxime si aquella enfermedad es pasajera, permítenos confiar plenamente en ti. Y si aquella enfermedad es estacionaria, permítenos, Señor, también tener la paciencia y entender tus planes. Como muchos enfermos en tiempo de Jesús, a pesar de tener una gran cantidad de años de estar enfermos, seguían con la esperanza de encontrar la sanidad. Te pedimos pues tu bendición por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos oyentes, y todas aquellas personas que nos ven a través de este medio, quiero recordarles que en el mensaje pasado comenzamos a hablar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros pudimos ver en Mateo capítulo 4, versículo 23 en adelante, la misión de Jesús de pregonar libertad a los cautivos y también parte de su ministerio venía para también sanar las enfermedades en aquellas personas que estaban atribuladas en aquella época. Jesús sanó a muchos enfermos y algunas personas tenían muchos años de estar enfermos. Y muchas veces, cuando una enfermedad se apodera de una persona, uno se pregunta, ¿por qué sucede ese sufrimiento? ¿Cuál es la razón? Y busca por un lado y otro la forma de encontrar un alivio para sus males.
Lamentablemente la enfermedad, decíamos en primera parte, que es parte de la corrupción que existe no solo en el ser humano, sino que también a través o la consecuencia del pecado, también la misma creación, la naturaleza, fue víctima de opresión, de decadencia, como lo pudimos ver en los pasajes de Romanos capítulo 8, verso 21 al 23, y en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, verso 18, donde nosotros pudimos vernos que muchas de las enfermedades son a causa de algunos pecados que se cometen contra el cuerpo, y enfatizábamos en esa ocasión que la fornicación causa grandes dolencias para aquellos que la practican. Además de eso, pudimos ver en segundo lugar que hay enfermedades espirituales, como la que se registra en el capítulo 13, versículo 10 al 13, de aquella mujer que estaba encorvada. Y la Escritura claramente dice que era una enfermedad espiritual. Pero llegó Jesús, tal como decía el himno que cantaba nuestra hermana Giselle, llegó Jesús y pudo liberar a esa persona que vivía, ya puede imaginarse usted, encorvada. Por último, vimos en tercer lugar el relato que el Señor Jesús nos menciona Juan en el capítulo 11, versículo 1, 3 y 4, y es relacionado con la enfermedad de Lázaro. Cuando nos damos cuenta nosotros de esta situación, vemos nosotros en el capítulo 11 ya citado, versículo 1 al 3 y al 4 lo siguiente. Dice así el verso 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, y subraya esta parte que es muy interesante para todos nosotros cuando padecemos alguna enfermedad. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Bueno, aquellas personas pudieron encontrar el significado de la enfermedad de Lázaro, la declaración de Jesús, que ciertamente el amado del Señor, Lázaro, estaba enfermo, y la enfermedad era grave porque se murió. Pero Jesús expresó algo tan importante, y aun cuando sus hermanas llegaron a platicar sobre la enfermedad, una de ellas llega y le dice a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él le dice: tu hermano vivirá. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Pero hasta este momento ellas no entendían realmente que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para que Dios fuera glorificado. De esta manera, hermanos, nosotros llegamos a entender que nosotros no estamos exentos de padecer una dolencia, una enfermedad de esta naturaleza. Decíamos que si en dado caso tú que nos estás viendo a través de este medio estás padeciendo alguna
y tienes mucho tiempo de sufrirla, es posible que debas glorificar a Dios con ella. Porque si has buscado en un lugar y en otro y no encuentras la medicina para tus males, entonces algún propósito puede tener. Y aunque aquella enfermedad termine en lo que menos queremos todos los seres humanos, en muerte, como no lo quería Marta y María, sin embargo se dio, pero ahí estaba Jesús. Y Jesús había dicho, esta enfermedad es para la gloria de Dios. De esta manera también debemos de entender en nuestra situación, o puedes entender en tu situación, yo sé que no es fácil, pero debes de preguntarte cuál es la causa, la razón por la cual estás enfermo. Si no has cometido ninguna violación contra tu cuerpo, si no hay alguna razón espiritual que te esté dañando, si no hay algo que perturbe tu mente y que tu conciencia te acuse y te diga por tal razón, si hubieras hecho esto o lo otro, no te hubiera sobrevenido esto, puede ser que en tu dolencia, en tu dolor, no encuentres explicaciones, pero también puedes pensar de la misma manera como le sucedió a Lázaro, que pueda ser que sea para la honra y la gloria del Señor. Aceptar este asunto es un poco difícil, y yo sé que no es fácil, pero sucede. Lo que nos damos cuenta y lo que te quiero decir en esta noche, mi caro oyente, es de que existen casos de esta naturaleza. En segundo lugar, podemos ver otro caso en el Evangelio de Juan, siempre aquí en el capítulo 9, versículo del 1 al 3. Fíjate lo que dice la palabra. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Te has preguntado por qué las personas nacen ciegas? ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas nacen mudas y sordas? ¿Te has preguntado al igual de estas maneras, de esta forma de enfermedades, cuál fue la razón del por qué, a pesar de todos los cuidados, de tomar todas las medidas de higiene y de precaución, posiblemente te enfermas? Mira este caso y es posible que esto te sirva para tener esperanza. Dice la palabra de Dios, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y ahora, como tú sabes, siempre hay gente que está interesada en saber por qué se enferman las personas, o qué es lo que han hecho, qué les ocurre, y en algunas ocasiones hasta investigan a la persona, o comentan, acusándole de situaciones que posiblemente son nada más pensamientos en los individuos que nos juzgan, pero que no tienen nada de cierto. De esta manera también el versículo 2 nos dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué? Porque el concepto que se tenía o se tiene es que también, al igual que hemos mencionado en los textos anteriores, donde hay enfermedades a causa de la corrupción, también hay enfermedades a causa del pecado. Entonces, en algunas ocasiones se puede pensar, de seguro, a saber qué males ha hecho, a saber qué pecados ha cometido, y por eso la sentencia divina lo atrapó y ahora lo tiene en esas condiciones. Pero puedes notar lo que
resolver tus problemas. Dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, imagínate tú, mi estimado hermano, ¿quién sabía esto? El ciego de nacimiento no lo entendió, no lo sabía, estaba fuera de su alcance. Sus padres tampoco lo entendían. Los que le veían le juzgaban y decían es que alguien pecó y no se han dado ni cuenta, pero eso es la consecuencia del pecado. Quiero decirte que no siempre puede suceder eso. Aquí estamos viendo las diferentes formas por las cuales la enfermedad puede llegar, y en ciertas ocasiones el pecado causa enfermedad. También hay enfermedades espirituales. El enemigo puede causar enfermedad en las personas. Pero en este caso, no fue asunto de pecado, sino que este personaje dice que, o sea, Jesús dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué importante es ponernos a pensar entonces y no caer en la depresión ni en el desconsuelo, cuando a veces ya no hayamos una solución y que aquella enfermedad se vuelve parte de la vida. Dice Jesús en este relato, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿De qué manera puede manifestarse las obras de Dios? A través de la situación que vives de una dolencia. Es asunto que hay que investigarlo, es asunto de pedirle al Señor y de examinar realmente qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, qué impacto está teniendo nuestra paciencia, nuestra fe en medio de esas circunstancias difíciles. ¿Qué impacto y qué efectos está ocasionando en todas aquellas personas que te ven, que te observan, que te juzgan? Te juzgan tal vez de pecador, te juzgan quién sabe de qué, pero a pesar de eso también hay otras personas. Yo supe de una hermana que tardó 22 años en cama, fíjate tú, 22 años en cama. Y la femenil se agrupaba y decía, vamos a ir a ver a la hermana Juliana, porque está enferma, vamos a ir a consolarla. Y llegaban a la casa y muchas de ellas testificaron diciendo, no vamos a consolarla, sino vamos a que nos consuele. Fíjate qué impacto tenía la fe de esta mujer en el hecho hacia aquellas personas que iban a condolerse de ella y según ellas a consolarla. Pero esta mujer había superado la situación de una manera tal que era una bendición para todos aquellos que la visitaban. Salían fortalecidos, salían glorificando a Dios, porque se daban cuenta que esta mujer podía glorificar a Dios y tener un pensamiento positivo en la situación. Y escúchame, 22 años en cama. Esto es algo que nosotros lo pudimos presenciar. Y entonces salían aquellas personas golpeándose el pecho, molestas consigo mismo, porque sin padecer la misma situación ni tener cosas adversas como las que tenía esta hermana a quien iban a visitar, no podían tener la fe ni la gratitud hacia el Creador como lo tenía la enferma
que hacía 22 años estaba en el lecho. De esa manera, entonces, se puede ver que la obra de Dios se manifestaba en nuestra hermana. Y por último, es algo que al final de esto lo vamos a ver. Desfilaron un montón de personas con mucha fe, orando por ella, ungiéndola con aceite, haciendo esto, aquello y lo otro. Y pasaron muchos que se consideraron que Dios podía oír sus peticiones, sus ruegos en favor de ella. Y por qué no decirlo, toda la iglesia. Sin embargo, Dios no respondió a ninguna de esas peticiones, sino que pasados 22 años, el Señor la tomó y la hizo descansar de la enfermedad. Muchas veces nosotros actuamos de una manera equivocada. Siempre cuando una persona está enferma, a todos se nos viene a la mente que la persona debe de sanar. Aunque las personas ya tengan una edad avanzada y que haya llegado el momento que tengan que partir de una manera normal, sin ser afectadas de una enfermedad o de un accidente o de algo, siempre y cuando vemos a una persona así, máxime si es nuestro padre, nuestra madre, nuestro familiar, entonces inmediatamente lo que hacemos es ir a buscar que alguien ore por él y nuestra exigencia es de que sane. Esta es nuestra esperanza. Venga, por favor, y pídale al Señor que lo sane, que lo levante. Muchas veces nuestras oraciones así son equivocadas, porque no entendemos la voluntad de Dios. No entendemos que por último Dios es glorificado en la muerte de sus santos. Tenemos este caso entonces donde podemos entender que hay enfermedades que aunque sean de nacimiento, no es por causa de pecado, sino es para que la obra de Dios se manifieste en aquella persona que la posee. Tenemos otro caso, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 43, y este caso es tan maravilloso si lo queremos analizar. Capítulo 8 del Evangelio de Lucas, versículo 43, y vea usted los propósitos que se hallan en estos casos de enfermos. Dice la palabra de Dios en estos versículos: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Cualquiera te pudo haber tocado. Pero Jesús sabía que había algo especial. Él dijo: virtud ha salido de mí. Ha salido un poder de mí. Eso no es sencillamente un toque. ¿Y qué era lo que había pasado? Jesús había sido tocado por una persona de fe.
Y cuando esa fe hizo contacto, no con la carne de Jesús, sino con sus vestidos, un poder maravilloso saltó del cuerpo de Jesús, que pudo erradicar y terminar totalmente con la enfermedad que ninguno había podido curar. 12 años y haber gastado tanto, ir de un médico a otro. Pero ahora bien, ¿por qué se da este caso? Si tú quieres seguir la historia y el propósito de esta sanidad, lo vas a encontrar si comienzas a leer desde el versículo 26. La secuencia del viaje de Jesús. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde ahí hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Imagínate cuál es la razón por la cual Jesús había viajado a la tierra de los Gadarenos. Al entrar, ahí hay un demonio que quiere parar a Jesús. Y le dice: no vengas aquí. ¿Qué vienes a hacer aquí? Pero la visita de Jesús a los Gadarenos tenía un propósito triple. Si leemos, Jesús expulsó el demonio de ahí. Y esto facilitó para que Jesús siguiera caminando, y en el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Imagínate tú, Jesús bien hubiera desviado su camino, se topó con el Gadareno, lo liberó, y él podía haber desviado su camino, pero ahora hay un personaje que aparece en la escena que desvía el camino de Jesús. Y le rogaba que entrara en su casa. Y mientras iba para esa casa, fue que sucede el milagro de la mujer con flujo de sangre. Yo veo en estos asuntos que el propósito era la mujer, porque esa mujer tenía una fe extraordinaria. Todos, el Gadareno, el espíritu del Gadareno, clamaba: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Jairo decía: entra en mi casa. Pero esa mujer tenía algo tan especial. No dijo: entra en mi casa. No dijo: ve y expulsa. No. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salvo. Esa fe que existía en ese lugar era tan importante que esa es la razón por la cual Jesús se acercó allí. Mis amados hermanos, todas las cosas tienen una trayectoria y tienen un propósito. Hace poco tuve la experiencia de una persona enferma, y cuando platicaba con esa persona le decía:
su enfermedad tiene un propósito. Y después de que los hermanos oraron por ella, la persona se encontró aliviada de sus males. Y el esposo había dicho: si el Señor me la sana, yo me voy a entregar al Señor. Entonces, cuando ella entendió que su enfermedad tenía un propósito, entonces entendió lo que su esposo había dicho un día antes: si el Señor te sana, yo me voy a entregar a Él. El propósito era alcanzar un alma, y fue necesaria una enfermedad. Muchas cosas tienen propósito, pero en nuestra agonía, en nuestra angustia, no nos damos cuenta de ello. En Lucas capítulo 1 tenemos otro caso que me gustaría dejártelo en tu conocimiento. Hay enfermedades también por causa de la incredulidad, aunque parezca esto raro. Pero Lucas capítulo 1, versículo 19 y 20 nos cuenta la historia y dice así: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Está hablando con Zacarías, el sacerdote padre de Juan el Bautista. Y Zacarías le dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo, mi mujer es de edad avanzada, ¿y cómo es eso que yo voy a tener un hijo? Es incredulidad a la palabra de Dios. Y el ángel le dice: yo soy Gabriel. Estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. ¿Quieres que te presente más credenciales para creer? ¿Qué necesitas más para tener fe? ¿No eres tú el sacerdote? ¿Es cosa común que un ángel se presente a este lugar? De veras que la incredulidad de Juan era lo suficientemente para ser sancionado. Y ahora el ángel dice en el versículo 20: ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Vaya que le puso poco tiempo. Pues la gestación de un embarazo se llevaría 9 meses. Pero, ¿acaso no quedó mudo? Dice que cuando salió no les podía hablar. Y entonces la congregación entendió que había visto visión y quedó mudo. Zacarías fue mudo por 9 meses, o quizá por 10 meses. ¿De dónde le vino la enfermedad? De la falta de fe, de la incredulidad. Nos damos cuenta entonces que hay enfermedades por incrédulos. Ojalá lo que tú padeces no sea falta de fe, falta de creerle a Dios, porque si no vas a quedar mudo quién sabe por cuánto tiempo, o vas a tener otra situación y nunca lo vas a entender hasta que decidas creerle a Dios. Tenemos, hermanos, en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 otro caso de enfermedad que realmente también, si tú estuvieras en este lugar, en el lugar de este personaje, posiblemente no entenderías también la situación. Capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios y el versículo 7 al 9. Mire lo que dice. Lo que dice este relato en la palabra de Dios. 12, 7
apóstol Pablo aquí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué le pasó? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y al apóstol Pablo, al sentirse agobiado, no le habían faltado los recursos para rogar a Dios. Y lo dice el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ahora resuelve el apóstol, después de haber entendido las razones de su enfermedad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol rogó 3 veces y el Señor le respondió, no te quito la enfermedad, así estate, así te quiero, porque si estás sano, la grandeza de tu conocimiento te echa a perder. Y entonces cuando el apóstol entiende, dice, mejor me glorío en la debilidad que yo padezco. Allá en Gálatas capítulo 4 y versículo 13, el mismo apóstol nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 4 y versículo 13, dice así, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Bueno, imagínate cuántos años duraría el apóstol con esa enfermedad. Estoy seguro que quizás se fue a descansar a la tumba con ella, porque le rogó al Señor y el Señor no quiso quitarla. Le dijo que era para bien de él. Mi estimado y caro oyente, es posible que tú estés padeciendo algo y que para ti no haya una respuesta, porque no has tenido la dicha de ser como Pablo, de ser oído y que el Señor se detenga a darte una respuesta. Es posible que no entiendas la razón, pero muchas veces, en el caso de Pablo, el mucho conocimiento, las muchas revelaciones de Dios, por esta causa el Señor le puso ese aguijón. Pregúntate, ¿cómo está tu sensatez? ¿Cómo vives delante de Dios? Y si eres siervo de Dios, piensa que si padeces algo, puede ser para tu bien, porque de otra manera te echarías a perder. Por último, mis estimados hermanos, podemos retroceder unos años atrás y ver el caso del patriarca Job. Job, en el capítulo 2 de su libro, y todos sabemos que Job fue probado de una manera severa, y dice la Escritura en el versículo 4 al 10, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Te diste cuenta de este caso? Este varón, según los versículos primeros del capítulo 1, dice la Escritura que el varón era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en el versículo 1 del capítulo 1.
No se le podía atribuir pecado, no se le podía atribuir falta, higiene, medidas, pues era perfecto, era recto. Él había tomado todas las medidas y esto fue lo que intrigaba al propio enemigo y lo envidiaba diciendo, es porque le ha acercado, pero él de carácter no tiene nada, pruébalo y verás. Entonces Dios permite esa tentación a Job. ¿Y cuál es el propósito de esa tentación con el siervo Job? Es para honra y gloria del Señor. Este varón con su paciencia, que inclusive nos motiva hasta el día de hoy, nos admira, nos alienta. ¿Por qué? Porque fue íntegro, mantuvo la fe. Y por eso el Señor, después de todo lo que le sucedió, lo restaura a una nueva vida y le devuelve todos los bienes que había perdido. ¿Por qué? Porque había cumplido con el propósito. Pero en este caso lo que quiero decirte es que Dios permitió esa situación. Y para concluir quiero decirte algo. Solo vayamos al libro del Éxodo. Hay cosas que Dios las permite. Y te lo digo de esta manera. Capítulo 4 del libro del Éxodo. Versículo 11. Mira lo que el Señor testifica aquí. Dice desde el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Ahora mira la declaración que el Señor le hace y dice: y Jehová le respondió. ¿Quién dio la boca al hombre? Con signo de interrogación. Esto no necesita respuesta. Todos sabemos que somos la creación de Dios. Dios dio la boca al hombre, pero subraya lo siguiente: ¿quién hizo al mudo y al sordo? ¿Quién lo hizo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Él mismo está diciendo: yo soy el que hago sordas a las personas, los hago ciegos y los hago mudos. Yo tengo propósito para ello. Y yo sé a quién lo pongo ciego, a quién lo pongo mudo, a quién lo pongo sordo. Yo sé a quién enfermo y a quién sano. Todo tiene un propósito. Y en muchas ocasiones Dios está en esa situación. Dios tiene propósitos allí. Entonces, si estas declaraciones las hace el Señor, debemos nosotros confiar en Él, pedirle a Él, para que, si somos dignos, Jesús venga, como lo hizo en aquellos tiempos. Dios venga a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros con la pizca de fe digamos: si tan solo me acerco a Él y le pido, Él quitará mi enfermedad. Pero de otra manera, si le he rogado 3, 4 veces o quizá muchos años, y Él sabe que esto es para que yo me mantenga en sus caminos, gloria al Señor, me gloriaré de buena gana, porque esto tiene propósito para glorificar a Dios. Además, Dios puede alcanzar a otros a través del testimonio de un enfermo. Y por último, mi estimado hermano, quiero llevarte al profeta Isaías. Y con esto pienso que nuestros corazones pueden entender los propósitos divinos en las situaciones que padecemos. Podemos hallar respuesta a nuestras
interrogatorios. Isaías capítulo 57. Hay un texto que quiero que lo lea, si es posible, en varias versiones. Y mira lo que dice. Verso 1 y 2. Perece el justo. Oye bien lo que dice. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos, ¿qué les pasa a los piadosos? Mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Hombre, lo primero que nosotros pensamos es, si es un justo, tiene que vivir. Pero aquí dice que los justos mueren. Los justos mueren. Y no hay quien entienda por qué mueren los justos. Para nosotros, un justo debiera de vivir eternamente. Pero yo pienso, mi estimado oyente, que la situación de la muerte muchas veces es miedo más del doliente que del enfermo. ¿Por qué? No quiero que mi papá, no quiero que mi mamá, no quiero que fulano o sultano se muera, porque estoy tan apegado a él que yo no quiero sufrir tal situación. Y prefiero tenerlo y lidiar con él o con ella en cama antes que se vaya de mi lado. Porque si se va de mi lado, a saber qué será de mí. Entonces el problema no es el enfermo, el problema eres tú. Tú eres el que tienes que entender. Tú tienes que agarrarte y aferrarte a la mano de Dios y decirle que te dé consuelo y esperanza. No como los otros que no tienen esperanza. Porque sabemos que si Jesús murió y resucitó, así traerá con él a los que murieron en él. Muchas veces no entendemos, lamentamos y no aceptamos. Casi que nos morimos con el que muere porque nos aflige tanto cuando la palabra de Dios dice y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Si una persona está enferma, está sufriendo, no siempre el Señor puede sanarlo, sino que el Señor lo toma y se lo lleva para quitarlo de la aflicción, de ese sufrimiento. Pero tú no quieres que se lo lleve porque a ti te hace falta. Mi estimado hermano, tienes que reflexionar sobre esto. Mi estimado amigo, tienes que reflexionar sobre esto. ¿Qué dice el verso 2? Dice, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Cuando te mueres, el único que sufres o que sufre es el doliente. El muerto ya nada sabe. Él ha entrado en la paz. Dice aquí el verso, entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces, bien podemos concluir diciendo, si el caso se diera, agradable es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Confiar en el Señor, investigar a ver si tenemos alguna respuesta y tener la paciencia adecuada para sufrir aquella situación cuando no se puede dar lo que queremos. Y consolarnos con la consolación de Dios en nuestros corazones, sabiendo que si aquel ser a quien el Señor nos quita se lo lleva a su presencia, es quitado de la aflicción y reposa en los brazos del Señor. Mi estimado hermano y amigo,
te he dejado esta reflexión para que entendamos qué sucede con las enfermedades, cómo tenemos que tener paciencia y aferrarnos a la voluntad del Todopoderoso. Si tú estás padeciendo alguna situación, si alguno está enfermo, dice la palabra de Dios, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. La oración de fe salvará al enfermo, y si estuviera en pecado le serán perdonados. La promesa está que Dios está siempre presto a sanar tus enfermedades. Pero si Él no las quiere sanar, tú tienes que aceptar la voluntad de Él. Porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Quiero orar contigo, si tú permites, para que Dios te dé la respuesta y consueles tu corazón en cualquier situación que vivas. Padre, hay muchos enfermos en este momento. Hay muchas familias angustiadas. Venimos ante tu presencia, Padre Santo, para rogarte si quieres hacerlo. Que bendiga, Señor, en el hecho a mi hermano, a mi hermana, a cada enfermo, a cada familiar de nuestros hermanos, y a donde quiera que este consuelo esté llegando. Sabemos que por tu amor viviremos y en tus favores nos gozaremos. Ponemos delante de ti, Señor, confiando en la promesa que si tú quieres, como dijo aquella mujer en cierta oportunidad, puedes sanarme. Puedes sanar a los enfermos, pero es tu soberana voluntad. Tú eres el que das la vida y tú eres el que la quitas. Tú eres Jehová, nuestro sanador. Pero nosotros dependemos prudentemente de tu santa voluntad. Conforta nuestros corazones cuando en nuestros medios ya no hay remedio, más que tu soberana voluntad ha dispuesto llevarse a alguien de nosotros. Bendícelos, guárdanos de toda falta de fe. Ayúdanos a confiar en ti y danos el poder para sobreponernos a cualquier situación que pueda venirse a nuestra vida. Yo sé que tú lo puedes hacer, Señor. En tus manos divinas encomiendo a cada hermano y hermana, amigo que está oyendo esta transmisión, rogándotelo por el nombre sagrado y bueno de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y hasta una próxima oportunidad. Que la paz sea con ustedes.